Ok, vamos a hacer el video tutorial de el estadístico descriptivo para esta serie de datos. Lo primero que teníamos que tener es activado en nuestra pestaña de datos en Excel la opción de análisis de datos, esta que aparece aquí. Si no la tenemos activada, entonces tenemos que ir a esta pestaña que dice archivo, opciones, luego damos clic aquí en complementos y seleccionamos complementos de Excel. Y herramientas para análisis. Esto de acá. Le damos a ir y escogemos esta que dice herramientas para análisis mediante un clic. Damos a aceptar y entonces en automático nos debe aparecer ya la pestaña de análisis de datos, la opción de análisis de datos dentro de nuestra pestaña de datos. Muy bien, con eso vamos a empezar. Entonces vamos a dar clic en análisis de datos para escoger el estudio que queremos que Excel haga. Vamos a seleccionar estadística descriptiva y vamos a dar clic en aceptar. Y aquí nos va a pedir qué es lo que queremos que analice Excel. En los datos de entrada nos pide el rango de entrada. Aquí es donde vamos a meter nuestros datos. Dando clic en esa pestañita de la derecha, seleccionamos entonces sosteniendo el clic todos los datos que tenemos en nuestra hoja de cálculo. En este caso son 67 datos. Una vez seleccionado, soltamos el clic del mouse y nos vamos hasta esta barrita y le damos clic en esta figurita de la derecha. Así ya ha incluido en automático los datos de entrada en el análisis que va a correr. Luego nos pide las opciones de salida, es decir, dónde nos va a dar los resultados del análisis que le estamos pidiendo. Vamos a darle que nos los ponga al ladito de nuestros datos. Entonces para eso seleccionamos rango de salida y le damos clic aquí y seleccionamos la celda que esté contigua a nuestros datos. Nada más con una es suficiente. Nos regresamos mediante clic en esta figurita y luego le pedimos que haga el resumen de la estadística. Solamente eso. Le damos clic ahí y finalmente en aceptar. Y lo que va a pasar es que nos va a dar una tabla con todo el análisis estadístico que le estamos pidiendo. Esta tabla es la estadística descriptiva. Estas medidas al principio son o corresponden a la estadística descriptiva de las medidas de tendencia central. Estas medidas de acá corresponden a las desviaciones de la tendencia central. Estos son los datos, la distribución geométrica, digamos, de los datos, y esto es lo que nos va a servir para hacer la gráfica de frecuencias y la tabla de frecuencias. Nos da entonces el rango, el valor mínimo de nuestros datos, el valor máximo, la suma de los números en nuestros datos y la cuenta total. Esta es la N o el total de nuestros datos. Esto es lo que nos va a servir para hacer la tabla de frecuencias. Ahora, para construir la tabla de frecuencias y el gráfico de frecuencias necesitamos calcular dos mediciones que no nos da la tabla del análisis que hicimos anteriormente. Estas mediciones son el número de clases y la amplitud de clases. Vamos a agrupar nuestros datos en clases o grupos cuando tengamos una cantidad importante de datos, generalmente entre 50 y 100, más de 50, más de 100. Y cuando existe una diferencia importante entre el dato mínimo y el dato máximo. En este ejercicio nos dimos cuenta cuando lo hicimos en clase que en realidad nos da un número de clases muy pequeño, nos da 3, y la diferencia no es tan grande como para poder hacer varias clases o divisiones de nuestros datos. Pero para su tarea es probable que sí les den más números de clases. Entonces lo que vamos a hacer es estimar o calcular el número de clases. ¿Cómo se calcula eso? Con esta fórmula que tenemos aquí. El número de clases es igual a 1 más el logaritmo base 10 del total de nuestros datos, es decir, de la N, o lo que viene en esta tabla como cuenta. Y luego de determinar el número de clases necesitamos saber la amplitud de clases, es decir, la diferencia entre el primer dato y el último dato dentro de cada clase. Para eso vamos a estimar
esa amplitud de clases haciendo esta fórmula. Vamos a dividir el rango entre el número de clases que hemos sacado anteriormente. El rango también se puede sacar mediante una fórmula, pero ya nos lo da aquí nuestra tabla de Excel en el análisis de datos, que es este valor. Entonces vamos a usar una pequeña formulita para sacar el número de clases. Las fórmulas en Excel siempre se empiezan con el signo igual y luego ponemos en un paréntesis, abrimos un paréntesis para decirle al Excel: a partir del paréntesis, esto es lo que quiero que hagas, que calcules. Y vamos a colocar lo que queremos que realice. Vamos a poner 1 más el logaritmo base 10. Vamos a escribir esto con el teclado, logaritmo 10. Y luego el Excel nos va a pedir el logaritmo de qué, el dato al que le vamos a aplicar el logaritmo. Entonces abrimos otro paréntesis para colocar el número al que queremos aplicarle el logaritmo. ¿A qué le vamos a aplicar el logaritmo? Al total de los datos, a la n. Entonces nos vamos acá y damos clic en la celda donde está el número y vemos como en automático Excel ya nos da el dato que va a manipular para calcular el logaritmo. Para indicarle a Excel que hasta ahí llega la operación, hay que cerrar el paréntesis. Y como acá al principio tenemos un paréntesis, o lo quitamos o ponemos uno al final. Vamos a ver si así nos da la fórmula. Ahí está. Una vez que terminamos nuestra fórmula, nada más le damos Enter y en automático Excel nos calcula lo que le pusimos que calculara. Y entonces nos da que el número de clases es igual a 2.82. Como no podemos tener 2.80 y tantas clases, es decir, no podemos hacer dos grupos y .86 del siguiente, sino que tienen que ser números enteros, entonces este número lo vamos a redondear al más próximo entero, que es 3. Esto significa que vamos a tener que dividir nuestros números, nuestros datos, en 3 grupos o 3 clases. ¿Qué tan amplia cada clase o cada grupo? Pues lo calculamos mediante la amplitud de la clase. Entonces, otra vez, vamos a aplicar la formulita en Excel, por lo tanto vamos a abrir una nueva fórmula con un igual dije, y vamos a hacer esta división. ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir el rango, que el rango ya está acá, entonces vamos al Excel y le damos clic aquí y nos selecciona la celda donde está el valor, y la división en Excel se representa con la seña del slash. Esto. Eso significa que este dato se va a dividir entre el que pongamos posteriormente. ¿Cuál es el dato que vamos a utilizar? Pues el número de clases que acabamos de calcular aquí arribita. Entonces, entre 3. O bien seleccionamos la celda donde está el 3. Cerramos el paréntesis para indicarle a Excel que solamente vamos a hacer esta operación. Le damos Enter y listo. Nos hace la división. Este número significa que cada clase va a tener 29 espacios entre el primer dato y el último dato. Es una amplitud de clase bastante amplia, dado que son pocas clases las que vamos a utilizar. Y con esto ya podemos empezar a construir nuestra tabla de frecuencias y a partir de la tabla el gráfico de frecuencias. Muy bien, ahora vamos a construir nuestra tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias necesitamos primero definir las clases. Las clases están compuestas siempre por un intervalo, un límite inferior y un límite superior para formar un intervalo de datos. Entonces vamos a calcular los límites inferiores y los límites superiores de cada clase, luego las marcas de clase para poder hacer la gráfica y después la frecuencia de los datos que se presentan en cada clase. Para identificar, primero que nada sabemos que vamos a necesitar 3 clases diferentes. Vamos a poner la clase 1, la 2 y la 3. O podemos empezar desde la clase 0, que va a tener los datos en 0. La clase 1, 2 y 3. La clase 0 sería partir desde el 0, que no existen nuestros datos, pero sería el límite inferior más pequeño que podemos tener, hasta el límite inferior o el dato mínimo, que sería el de 110. Entonces colocamos aquí el número en nuestra tabla, 110, o bien seleccionamos la tabla de la celda de Excel y copiamos acá.
La siguiente clase tiene que tener entonces este dato. El límite inferior tiene que ser el dato más pequeño dentro de nuestros números, es decir, el valor mínimo. Entonces vamos a colocar 110, pero el límite superior ya debe tener esta diferencia de datos con el siguiente límite. Entonces lo que vamos a hacer es sumar. ¿Qué vamos a sumar? A este límite inferior le vamos a sumar 29.33, que es la amplitud de nuestro intervalo, de nuestra clase. Entonces lo que hacemos es poner la fórmula de suma y Excel nos va a preguntar qué dato necesitamos sumar, número 1 con número 2. Vamos a seleccionar este, ponemos la coma para indicar el segundo dato y le ponemos este. Cerramos el paréntesis para cerrar la operación y ya nos da el límite superior de esta primer clase. Este límite superior, por lo tanto, será el límite inferior de la clase que le sigue. Entonces vamos a anotar 139.3 como el límite inferior de la clase siguiente. El límite superior será en 29 números o 29 datos más arriba de este límite inferior. Por lo tanto, vamos a abrir entonces otra fórmula de suma, solo que ahora vamos a sumar este dato, ese dato del límite inferior a los 29.33 de la amplitud que debe tener nuestro intervalo. Cerramos paréntesis, damos enter y ya nos da el límite superior de esta segunda clase. El límite inferior entonces será el límite superior de la clase anterior y el límite superior aquí va a ser otra vez la suma del límite inferior de esta clase más los 29 datos que debe de ampliarse este intervalo y nos da este resultado. Entonces estas son nuestras clases. La clase será de 0 a 110, de 110 a 139.3, de 139.3 a 168.6 y la última será de 168.6 a 197.9. Ok, ahora vamos a hacer las marcas de clase. Las marcas de clase son la mitad entre el límite inferior y el límite superior del intervalo. Para hacer eso, simplemente metemos una fórmula acá en el Excel. Vamos a meter la fórmula de promedio. Entonces anotamos promedio de estos dos valores, el límite superior y el límite inferior. Lo seleccionamos, cerramos el paréntesis, damos enter y listo. Jalamos este dato, esta casilla, posicionándonos en la esquina inferior derecha hasta que nos salga esta cruz y arrastramos con el clic del mouse. Disminuimos el número de decimales aquí, en esta opción, hasta que tengamos un decimal. Y listo. Estas marcas de clase nos van a servir para hacer el gráfico de frecuencias. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar la frecuencia. Para eso, entonces para sacar las frecuencias ahora lo que necesitamos es sacar una columna antes que se llame grupos. Los grupos se sacan quitando un decimal al límite superior de cada una de las clases. Como pueden ver aquí, 110, le quitamos un decimal, nos queda 109. Ahora, para sacar la frecuencia necesitamos aplicar una fórmula. La fórmula se escribe como sigue. Ponemos un igual y anotamos frecuencia. Abrimos un paréntesis y nos va a pedir los datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos que poner ahí? Son todos los que teníamos al principio, los 67 datos que teníamos al inicio de nuestra hoja de cálculo. Cerramos eso con una coma, damos coma y ahora nos va a pedir los grupos y seleccionamos estos grupos de acá. Todos los vamos a seleccionar, pero yo ya nada más voy a aplicarlo en las siguientes fórmulas. Acá arriba pueden ver lo que abarca la fórmula. Vamos a corregir esta porque necesitamos seleccionar todos los grupos. Entonces necesitamos seleccionar hasta la fila 11. Corregimos. ¿Ven esto? Entonces tenemos que ir desde la 11 hasta la 14. 11, 14.
listo. Y arrastramos la fórmula para que se aplique en todos los demás. Y con eso ya nos va a dar la frecuencia, es decir, el número de veces que se repiten los datos que están entre, por ejemplo, 111 y 139.3, el número de veces que se repiten los datos que están entre 139.3 y 168.6 y así sucesivamente. Y ya con esto podemos empezar a construir el gráfico de frecuencias. Ahora vamos a hacer el gráfico de frecuencias. Para eso necesitamos seleccionar nuestras frecuencias que hemos calculado previamente e irnos a la opción de insertar. Seleccionamos gráficos de barras, escogemos el más sencillo y listo, nos aparece la gráfica de inmediato. Podemos cambiar el estilo de la gráfica yéndonos a esta opción de diseño rápido, seleccionamos esta que tiene no separaciones entre las barras y ya nos va a dar las barras no separadas. Aquí lo que se representa es la frecuencia de los datos, pero no nos da la clasificación de nuestros datos, es decir, no nos da las marcas de clase. Entonces, para cambiar eso, seleccionamos aquí en donde dice seleccionar datos, o bien podemos irnos acá a esta pestaña donde dice seleccionar datos. Para que nos den las marcas de clase tenemos que agregarlo. Entonces tenemos que modificar la serie 1. Editamos la serie 1 y nos va a pedir con qué información queremos modificar la serie 1. Le damos pestañita aquí y seleccionamos las marcas de clase, que yo tapé con la gráfica, pero deben estar aquí. Que de hecho solamente hasta la 14. Le damos clic otra vez acá, le damos en aceptar y ya nos aparecen las etiquetas de las columnas. Le damos en aceptar y listo, ya nos aparece aquí en el eje de las X la etiqueta de las marcas de clase, es decir, esto de aquí que está acá arriba, que significa la media o el punto medio de cada una de las clases que hemos hecho anteriormente. Esto nada más es para permitir la ubicación de nuestros datos, es todo. Esto es nuestro histograma. Ya podemos cambiarle nosotros el título de los ejes y las características de la gráfica si queremos. Pero si vamos a resolver preguntas en específico de la tarea, por ejemplo, que por cierto está en esta hoja nueva, lo que vamos a tener que buscar es el máximo de producción, el mínimo de producción, cuántas veces se ha alcanzado el máximo de producción y cuántas veces se ha alcanzado el mínimo de producción. Y para eso vamos a utilizar todos estos datos que están aquí, que son un poquito menos que los que hicimos del ejercicio. Vamos a hacer nuestra gráfica, nuestra tabla de frecuencias, como está acá, y vamos a sacar la frecuencia.